Las elecciones de julio pasado en México, que arrojaron la sólida victoria política de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, revelaron también una crisis de los partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional, el PRI y Acción Nacional, registrado como tal este último en 1939. Y fue en el contexto de otra elección, la del liderazgo del PAN, que el expresidente Felipe Calderón decidió renunciar a esa fuerza política, de la que además se alejó años atrás Vicente Fox, para apoyar, por cierto, al hoy presidente Enrique Peña Nieto del PRI. Calderón en su renuncia criticó a la próxima dirigencia, a la que llamó una fiel expresión de la corrupción, mediocridad y la manipulación. Bueno, pues la dirigencia del PAN lamentó la renuncia o la salida de Calderón del partido, le deseó suerte. Calderón, por cierto, dijo que podría crear otra fuerza política. Voy con Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario desde la Ciudad de México, para dos cosas, Alfonso. Recordar que más o menos hace un año su esposa Margarita Zavala renunció porque no tuvo posibilidades de llegar a la presidencia como candidata. Y ahora está Felipe Calderón. ¿Es permíteme ponerlo así, un berrinche nada más de Calderón, o estamos hablando de algo más serio dentro del partido? ¿Qué tal, Gaby? Yo creo que estamos hablando de algo muy serio. En realidad, tú lo mencionas, en 1939 nace el Partido Acción Nacional, es decir, nace en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas y tiene como propósito el llevar la decencia a los espacios de gobierno. Es decir, que los fundadores del Partido Acción Nacional, a los que, por cierto, un expresidente, don Adolfo Ruiz Cortines, llamó los místicos del voto, eran gente con valores ciudadanas muy admirables. Creo, sin embargo, que este partido, en la medida en que empezó a convertirse en una opción real de poder, empezó a ser penetrado por oportunistas, por pragmáticos, tipo Vicente Fox, y le sirvió el deterioro enorme del sistema político mexicano para llegar en el año 2000 a la presidencia de la República con Fox. Ahí abundaron las frivolidades, los malos resultados. 6 años después, en el 2006, la ciudadanía le volvió a dar oportunidad al Partido Acción Nacional y cuando termina Felipe Calderón entrega, entre otras cosas, un número de muertos impresionante por la guerra contra el narcotráfico. Lo que estamos viviendo hoy creo que es, por un lado, el enorme deterioro de las fuerzas políticas tradicionales, fundamentalmente del PRI y del PAN, y esta es una muy mala noticia, es una pésima noticia, porque por contra tenemos a un partido Morena y a un Andrés Manuel López Obrador que logra un triunfo tan contundente en las urnas el primer domingo de julio que hoy prácticamente no tiene oposiciones. Y tú sabes bien, y en la teoría política se sabe muy bien, que los pesos y los contrapesos son indispensables para un gobierno democrático. Y en este momento los partidos de oposición ni remotamente van a cumplir un papel de contrapeso porque apenas están sobreviviendo, apenas están saliendo del aturdimiento, y la renuncia de Felipe Calderón es una demostración de un problema muy de fondo. ¿Es necesario que en México existan más partidos pensando en la intención de Calderón? Y si no, también preguntarte, claro que la razón de traerte tenía mucho que ver con esto de hacer oposición cuando domina Morena, este partido reciente que ha tenido, bueno, esta impresionante subida debido a lo que ha sucedido en los últimos años con el PAN y con el PRI, pero preguntarte si México necesita otros partidos y si no, entonces, ¿qué debe ser el PAN en el siglo XXI? ¿Es una crisis de valores? Claro, yo creo que el Partido Acción Nacional fue el partido realmente más moderno en el sistema mexicano de partidos, porque el Partido Revolucionario Institucional era un partido de corporaciones, las organizaciones obreras, las campesinas, las populares, y por cierto existía la afiliación masiva, es decir, que si tú trabajabas en el gobierno eras automáticamente miembro del PRI, que si tú eras miembro de la Confederación Campesina eras automáticamente miembro del PRI. Entonces yo creo que el país, la democracia necesitan de fuerzas de oposición consistentes, vigorosas, que reflejen la pluralidad existente, que reflejen las distintas ideologías. Pero hoy esa tarea implicaría casi una reconstrucción. Lo están planteando en el caso del PRI, algunos inclusive hablan de dejar el viejo nombre de PRI para crear una nueva formación política, y en el caso de Acción Nacional lo mismo. Lo que hoy vemos son una oposición prácticamente desdibujada. Y si nosotros analizamos cuáles podrían ser los contrapesos a un gobierno, digamos, con tanta legitimidad
como es el de López Obrador, con más del 50% de los votos, con 30 millones, decimos un contrapeso debería de ser institucional en el Congreso de la Unión. Eso no existe porque Morena tiene una mayoría en el Congreso de la Unión. Podrían ser los gobiernos de los estados, pero eso no va a pasar porque cuando menos en 21 congresos de los estados hay mayoría también de Morena, y el diseño institucional que está desarrollando Andrés Manuel López Obrador con superdelegados en cada una de las entidades va a significar un contrapeso muy fuerte. De tal forma que nos estamos quedando sin contrapesos. Esperamos que esos contrapesos sean, por un lado, los medios de comunicación, por otro, organismos de la sociedad civil, como México Evalúa, Claro. el Instituto Mexicano de Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción, y desde luego creo que el gran contrapeso para el gobierno será la realidad, los mercados financieros y las calificadoras. Y la sociedad civil, por cierto. Te agradezco muchísimo esta perspectiva. Un gusto volverte a ver, Alfonso Zárate. Un gusto. Chao, Gaby. Chao. Y nosotros ya nos vamos también y gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima.